Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a seguir con mis planes para agencia libre cada uno de los equipos de la NBA. Ahora llega ya el 10º de estos vídeos y será de los Miami Heat. Este es el primer vídeo grabado después de la lotería, pero bueno, de hecho emitido después de la lotería porque la realidad es que lo estoy grabando antes. A partir de ahora me imagino que empezaré a alternar entre equipos con elecciones altas en el draft, ahora que sabemos en qué puesto escogen, y equipos que han sido eliminados de playoffs, pero bueno, poco a poco iré decidiendo con qué equipos ir avanzando, ¿no? Pero en el caso de los Miami Heat estamos ante un equipo que tras llegar a finales de la NBA el año pasado, ahora ha caído en 5 partidos en primera ronda, un equipo con Jimmy Butler a sus 34 años de edad, que puede firmar una extensión de contrato y que puede generar una situación tensa. Y eso, un equipo que sospecho que ya no da para mucho más en este momento. Así que vamos a hablar de qué podrían hacer para intentar mejorar su situación. Y bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle like al vídeo, que me ayuda muchísimo también, comentadme abajo lo que opinéis y vamos a empezar entonces hablando de la situación de los Miami Heat. Y es que como los veis, los Heat son un equipo bastante caro, tienen una plantilla que está a unos 10 millones de dólares del segundo tax Pro, eso sin contar con la muy probable renovación de Caleb Martin, que tiene una opción del jugador de 7 millones de dólares que va a rechazar seguro. Por lo que la realidad es que son un equipo que probablemente vaya a estar incluso por encima del segundo tax Pro. Dependerá un poco de, bueno, cómo gestionen su plantilla, ¿no? En lo que respecta a excepciones de intercambio sí que tienen bastantes, pero no creo que utilicen ninguna. Como decía antes, son un equipo muy caro y además estas excepciones, como equipo por encima del segundo tax Apron, caducan en cuanto empiece la próxima temporada, el 1 de julio. Y no creo que vaya a haber una ventana en la que tenga sentido para este equipo que las utilice. Tienen la mínima del veterano disponible, obviamente. Y lo que respecta al draft, tienen el pick número 15. Esto no lo actualicé, pone ahí 14, pero es el pick número 15 del draft. Al final son el equipo que entró en playoffs con peor récord de todos. Y tienen también la elección número 43, una elección de segunda ronda de la que bueno, tampoco hablaremos. En lo que respecta a sus agentes libres, están Haywood Highsmith, Delon Wright, Patty Mills, Jamal Cain, Cole Swider y Alondes Williams. Esos tres últimos nombres mencionados son jugadores en contrato dual y bueno, Highsmith es su agente libre restringido, uno de esos descubrimientos de los Heat. No es que sea un jugador tremendo, pero es un buen defensor de ala que, bueno, les ha aportado minutos interesantes y que seguramente vayan a poder mantener un buen precio. Y vamos ahora a hablar de las fortalezas y debilidades de este equipo y de sus jugadores en plantilla. Y empezamos entonces por las fortalezas. La número 1 es su defensa. Este equipo, gracias básicamente a Bam Adebayo como pilar principal y con, bueno, algunas apariciones estelares, ¿no? De jugadores como Highsmith, Butler cuando tienen ganas de trabajar y algunos jugadores más. Este equipo es muy sólido en defensa y tiene al mejor entrenador de la NBA, en Eric Spoelstra, y eso obviamente influye. He puesto a Jimmy Butler como una fortaleza del equipo porque al final este equipo vive y muere con Jimmy Butler, pero creo que es una fortaleza que está a punto de acabar, sinceramente. Y en lo que respecta a las habilidades de este equipo, es un equipo que sufre bastante en ataque, un equipo con problemas en el rebote y un equipo no tan malo a nivel de tiro. De hecho tienen bastantes buenos tiradores, pero no entre sus jugadores principales. A la hora de la verdad, sus buenos quintetos escasean a nivel de tiro y es algo que deberían intentar solucionar. Y curiosamente es un mal equipo a nivel de rebote, pese a Bam Adebayo, que es un jugador tremendo, porque aparte de Adebayo les falta tamaño también. Cuando Adebayo está jugando de 5, tiene una plantilla muy pequeña y apenas pueden jugarlo de 4 porque no tienen opciones para respaldarlo, ¿no? En lo que respecta a sus jugadores en plantilla, obviamente está Jimmy Butler, que está entrando en su última temporada de contrato. Tiene una opción del jugador para dentro de un año más, pero podría ser agente libre en 2025, tengamos eso en cuenta. Bam Adebayo, al que aún le queda un par de añitos. Tyler Herro, Terry Rozier, Duncan Robinson, Caleb Martin, que tiene una opción del jugador que va a rechazar seguro, no tiene ningún motivo para tomarla cuando puede básicamente duplicar su salario. Kevin Love, que tiene una opción del jugador de 4 millones. Jaime Jaquez, que entra en su segunda temporada. Josh Richardson, que tiene una opción del jugador de 3, algo millones de dólares también. Thomas Bryant, que tiene una opción de 2,8 millones. Nikola Jovic, que entra ahora en su tercera temporada. Todavía no hay que negociar esa extensión de contrato de novato. Y este final de temporada ya tuvo flashes interesantes. Y por último también Orlando Robinson, que tiene un contrato no garantizado, un jugador que apenas consiguió entrar en la rotación este año como pick, pero sinceramente creo que es un jugador interesante, prometedor y que puede que sea el pivot suplente de este equipo por detrás de Bam Adebayo a largo plazo. Y lo que más necesita este equipo es, lo que decía, tamaño junto a Bam. Necesitan o un 4 o un 5 grande que pueda aportarles un poquillo más porque les falta mucha presencia interior en ese aspecto cuando Bam Adebayo está descansando, independientemente de que luego cuando está en el campo Bam tenga un impacto tremendo. Creo que necesitan ganar profundidad en general y lo más importante y lo que va a determinar totalmente el verano de los Miami Heat es la decisión de Jimmy Butler. Hablaremos cuando lleguemos al apartado de la posible extensión de Jimmy Butler y posibles intercambios. Pero este es el verano más importante para los Miami Heat desde que consiguieron a Butler, porque tienen que, o sea, ya lo extendieron una vez, pero
se está acabando esa extensión, Butler tiene 34 años y va a haber que tomar decisiones complicadillas ahí. Pero vamos a hablar ahora de las diferentes decisiones que tienen que tomar a nivel contractual. En primer lugar, los jugadores en contrato dual, como decía antes, bueno, está con Spider, ok, vale. Un triplista alto que lleva un par de años en la NBA, estuvo en contrato dual en los Lakers hace un año, ahora está en los Heat. Si quiere liberar ese espacio para un jugador no drafeado, para probar suerte con algún otro jugador, para tal vez ese pick 43, aunque seguramente si una elección tan alta, si la utilizan, vayan a tener que ofrecerle un contrato regular, me da un poco igual, básicamente. Luego está el caso de Alondes Williams. A mí me gustaba en el draft, no fue seleccionado, firmó con los Brooklyn Nets la temporada pasada y no funcionó. Y este año, como jugador de G-League en Miami y luego jugador en contrato dual, ha demostrado lo que siempre ha demostrado, que es un base súper atlético, bastante alto, muy productivo en la G-League. De hecho, este año ha sido el jugador más mejorado de la G-League. Y no sé si va a conseguir dar el salto a la NBA o no. No estoy convencido, pero yo lo mantendría un año más para probar suerte, porque puede que haya algo ahí y si alguien puede sacar fruto de este tipo de jugadores es Miami. Le falta tiro, le faltan cosas, pero es alto, es atlético, rebotea, defiende. Hay muchas herramientas ahí. Y ya para acabar, el tercer jugador en contrato dual de los Heat es Jamal Cain. Y yo lo mantendría, lo he dicho muchas veces, a mí Cain me parece un jugador de ala interesante, buen tamaño, sólido en defensa, no acaba de entrar en la rotación de este equipo y ya lleva 2 años en contrato dual en los Heat, es algo a tener en cuenta, pero al final el límite de años que un jugador puede estar en contrato dual con el mismo equipo son 3, si no recibe ofertas por otro lado, y no va a pasar, nunca hay ofertas por jugadores en contrato dual. Yo creo que lo puede mantener un año más, incluso si básicamente en la pretemporada rinde bien, podrían convertirlo en un contrato regular, me parece que no es nada descabellado, tiene esa combinación de tamaño, capacidad de tiro de 3, aunque sean tiros abiertos, y versatilidad posicional que lo hace un jugador muy interesante y no creo que los Heat lo deban dejar ir. Y seguimos ahora ya con jugadores en, bueno, contrato más regular, ¿no? En primer lugar está el caso de Patty Mills. Patty Mills fue típico fichaje de final de temporada, ¿no? De estos jugadores del mercado de cortados, de los Miami Heat, que llegó para intentar aportar algo en playoffs. Mills está muy al ocaso de su carrera. De hecho, no me sorprendería que no lo volvamos a ver en la NBA. Ha tenido una gran carrera, tanto a nivel competitivo en la NBA como a nivel internacional con la selección australiana. No me sorprendería que vaya a retirarse a Australia un poco al estilo, bueno, Aaron Baines, o se me acaba de olvidar el nombre del pivote enorme australiano que ganó un anillo con los Warriors. Bueno, Bogut. No me sorprendería que hiciese algo así, pero eso. Sea como sea, Patty Mills en Miami no va a seguir. Además, estos Heat de verdad van a necesitar espacio en la plantilla, porque casi todos los jugadores baratos que tienen opciones del jugador y no han rendido bien, por lo que puede que las tomen. Pero eso, un caso es el de Patty Mills, otro es el de Delon Wright. Delon Wright es agente libre sin más y les encantaría mantenerlo. O al menos a mí me encantaría mantenerlo. Wright es un buen jugador, que vale más que la mínima del veterano, en mi opinión. Buen defensor pese a su falta de capacidad de producción ofensiva. Ha mejorado considerablemente desde 3. No me fío de su tiro, nunca ha sido un grandísimo triplista, pero la realidad es que lleva un par de años tirando bastante bien y es bueno robando balones, tiene bastante tamaño para esa posición de base y como base suplente capaz de aportarte defensa, es un jugador muy útil. Los Heat, dado que solo tienen sus derechos non-bet, lo único que pueden ofrecerles es una subida del 20% de su salario, lo cual quiere decir un salario de unos 3,5 millones de dólares o algo así. Estoy bastante convencido de que algún equipo que tenga algo de necesidad de defensa en el perímetro y pueda ofrecerle un poco más, lo va a hacer, aunque sean unos Sacramento Kings, unos Dallas Mavericks, algo así. Delon Wright, si quiere dinero, no creo que se quede en Miami, así que no voy a considerar que se queda. De hecho, lo he puesto en la plantilla preliminar, luego al avanzar lo acabo eliminando porque creo que es muy poco realista que consigan mantenerlo, pero si pudieran, desde luego sería excelente. Luego está el caso de Kevin Love. Love tiene una opción de 4 millones de dólares. Sinceramente, lo mejor para Miami ahora mismo sería que Love decida retirarse y rechazar esa opción. Porque si toma esa opción, son 4 millones de dólares que tiene un jugador que ha tenido una grandísima carrera, pero ya no le queda más en el tanque. Y en una plantilla tan cara, estar dedicando 4 millones de dólares a Love no es ideal. Seguramente tendrían que moverlo, pero estos movimientos ya menores de descargar un poco de salario, tampoco quiero profundizar tanto, así que eso, vamos a considerar que Kevin Love toma su opción y empieza la temporada en los Miami Heat y luego ya veremos qué pasa. Thomas Bryant, por otra parte, está en una situación similar. Tiene una opción de 2,8 millones. No lo ha hecho bien. Esperaba bastante de él esta temporada, sinceramente. Creía que iba a aportar puntos en la segunda unidad de los Heat y ser un pivot interesante por detrás de Bam Adebayo. Y no lo ha sido. No lo ha hecho bien. Y dado que no lo ha hecho bien, puede que decida cambiar de aires, irse a otro lado por la mínima del veterano. Estamos en un mercado muy flojo de pivots esta agencia libre, lo cual tal vez le dé alguna esperanza a los Heat de que se vaya, pero creo que va a tomar su opción.
Por cierto, este tipo de decisiones la mayoría de jugadores no tienen que hacerlas hasta el 30 de junio. Hay casos en los que ya se van haciendo. Christian Wood ya ha confirmado que toma su opción de 3 millones en los Lakers, por ejemplo. En este caso no sé nada, así que estoy suponiendo, pero creo que muchos de estos jugadores se van a quedar. Josh Richardson es uno que tengo más dudas. No ha sido bueno, esperaba mejor rendimiento de Josh Richardson en los Heat, al mismo tiempo no ha sido malo y tiene eso, una opción también de unos 3 millones de dólares. Creo que es posible que yo, si fuera a los Heat, le ofrecería que la rechace y ofrecerle esa subida del 20% de salario con un par de años de contrato siendo el segunda opción de jugador, un poco esa típica ruta que hemos visto, ¿no? Con Bobby Portis, Reggie Jackson y compañía. Richardson no ha sido buenísimo, pero ha sido mejor que un jugador cobrando la mínima al veterano. Los mejores momentos de su carrera han sido en Miami y no descartaría que se quede, así que de hecho voy a considerar que se queda. Pero una vez más, similar al caso de Delon Wright, creo que es posible que algún jugador le ofrezca, algún equipo le ofrezca más. Y luego, bueno, Orlando Robinson tiene un contrato no garantizado que yo garantizaría. Intentaría básicamente convertirlo en el pívot suplente de mi equipo y olvidarme de la idea de Thomas Bryant, que no ha funcionado en absoluto. Vamos ahora a hablar de renovaciones interesantes. La primera es Highsmith, como decía antes, agente libre restringido, jugador que ha cobrado la mínima estos años, no va a tener un mercado enorme. No creo que nadie le ofrezca a Highsmith como agente libre restringido 9 millones de dólares por un año, ni mucho menos. ¿Por qué no los vale? Ha mejorado como triplista, pero es un jugador limitado en ataque. Pero sí que es cierto que, como mínimo en Miami, tiene impacto, tiene brazos muy largos. Bueno, ya lo veis en la foto, es un poco exagerado, ¿no? Y realmente defiende bien en el ala. Al final los Heat van a tener bastante de flexibilidad para hacerse los duros aquí, ¿no? Y intentar conseguir una oferta bastante baja. Yo creo que lo pueden renovar por algo así como 3 años, 15 millones de dólares y eso, me parece un contrato adecuado por un jugador de perímetro útil. Nada, vamos a considerar que Highsmith se queda en plantilla. Y ahora queda la renovación importante, Caleb Martin. Como decía antes, Caleb Martin tiene una opción del jugador que va a rechazar. No tendría sentido porque vale más de 7 millones. Al final estamos hablando de un jugador de calibre titular para un equipo de playoffs, independientemente de que por circunstancias haya sido titular o no. Es alguien que ha aportado 27 minutos por partido a este equipo esta temporada, alguien que ha sido clave en playoffs el año pasado, y no es que rindiera mal en la serie de playoffs contra los Celtics, simplemente los Celtics eran un mejor equipo y a Miami le faltaban la mitad de la plantilla, especialmente Jimmy Butler, ¿no? Pero Caleb Martin esta temporada, a sus 28 años de edad, ha promediado 27 minutos de juego, 10 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 43% en tiros de campo, 35% desde 3 en 3,6 triples intentados. Los números no saltan a la vista, pero si combinas esto con ser un buen defensor posicional, es un buen jugador two-way al final, y estos jugadores valen bastante. De hecho, creo que Caleb Martin puede estar en el radar de bastantes equipos por la mid-level completa, que es un salario inicial de 12,8 millones de dólares. Dado que los Heat tienen derechos completos sobre él, le pueden ofrecer lo que quieran. Y creo que en ese caso estaríamos hablando de un salario inicial un poco por encima de la mid-level. Tal vez un contrato de 4 años, 60 millones de dólares, un salario inicial de unos 14 millones, un promedio de 15 millones por año. Tal vez parezca mucho, en el fondo no creo que lo sea. Lo ideal tal vez sería renovarlo por 3 años en vez de 4, digamos 3,45. Pero creo que ese es el rango que podría estar viendo Caleb Martin. Si resulta ser menos y lo pueden renovar por 11, 12 millones, genial. Pero me sorprendería bastante. Y nada, vamos a considerar que Caleb Martin se queda, pero si le pagan a Caleb Martin van a ser un equipo por encima del segundo tax apron, así que creo que antes de llegar a esto seguramente tengamos que hablar del intercambio de Jimmy Butler. Pero antes de nada, muy rápidamente, Bam Adebayo cualifica para una extensión de contrato, le quedan 2 años todavía cobrando su salario actual. Yo le pondría la extensión sobre la mesa sin dudarlo. Al final estamos hablando de sí, mucho dinero, va a pasar a cobrar unos 43, 44 millones de dólares dentro de 3 años, pero puedes asegurarte a Bam Adebayo durante 3 años más, básicamente hasta sus 31, cubrir su prime completa. Estamos hablando de un 3 veces All-Star, un candidato eterno al ganar el premio a jugador defensivo del año, uno de los defensores más versátiles de la NBA, y al final la columna vertebral de tu equipo en el momento que Jimmy Butler ya no esté, y Butler a sus 34 años no va a ser eterno. Por lo que los Heat deberían poner esa extensión sobre la mesa. Si Adebayo la firma, genial. Si no, no pasa nada. Tiene un año más para negociar. El verano que viene podrían volver a ofrecérsela. Pero sea como sea, Adebayo lo tienen que mantener. Es ahora mismo el jugador que tiene que acompañar a la estrella del futuro de los Heat. Posiblemente no puede ser el número 1 de un equipo, pero es un muy buen número 2 con sus 34 minutos de juego por partido, 19 puntos, 10 rebotes, casi 4 asistencias. Siempre ha sido un buen pasador para su posición. 52% en tiros de campo, capacidad de tiros libres, lo cual es muy interesante en un pivot. Y sí, no consigue muchos tapones, pero porque es literalmente el pivot más versátil y que más defiende en el perímetro de la NBA. Y es un defensor con un impacto espectacular. Así que nada, confiemos en que Jimmy Butler extienda, Bam Adebayo extienda. Por otra parte, confiemos en que Jimmy Butler no extienda.
Como decía antes, Butler tiene solo un año más de contrato y tras eso tiene una opción de unos 50 millones de dólares, pero ya se está reportando y era evidente que Butler quiere su extensión. La extensión de Jimmy Butler serían 3 años y un salario absurdo de 62, 65 y 68 millones de dólares, si no recuerdo mal, por un jugador que tiene 34 años, que cumplirá 35 durante la próxima temporada. No te puedes meter ahí. De verdad que no. Y esto va a generar tensión entre Miami y Butler. Es así, Butler es una persona con mucho ego, que confía mucho en sí mismo, que ha hecho cosas increíbles a lo largo de su carrera y ha sido espectacular en playoffs. También es un jugador que no ha estado presente en una parte considerable de esta temporada y la anterior, no ha jugado en estos playoffs, hay un declive, se relaja en temporada regular, hay muchos motivos para no estar encantado ante la idea de pagarle 60 y algo millones de dólares a Jimmy Butler. Y creo que esto tiene que ser un problema de otra persona. Debido a esto, pese a que Butler sea la superestrella de este equipo, el mejor jugador de los Heat, un jugador al que le deben mucho, que ha liderado este equipo a 2 finales de la NBA, que es una auténtica locura en su estancia en Miami, creo que ha llegado el momento de que la etapa de Jimmy Butler se termine y de moverlo. Así que aquí, bueno, voy a enseñaros un momento la plantilla actual para que os hagáis una idea del contexto en el que estamos y luego hablaré de 3 posibles intercambios por Jimmy Butler porque la realidad es que no veo tantas opciones y bueno, ahora explicaré un poco todo. Pero primero, vamos a repasar la plantilla entonces. En este momento la plantilla antes de mover a Butler sería Terry Rozier, Tyler Hero, Duncan Robinson, Jimmy Butler, Bam Adebayo, DeLon Wright, aunque como decía antes, vamos a... cuando estaba construyendo este vídeo lo incluí, pero es que no se va a quedar, va a tener ofertas mejores. Caleb Martin, Jaime Hackett, Kevin Love, Thomas Bryant, Josh Richardson, Haywood Highsmith renovado por unos 3 años 15 millones, Nikola Jovic y por último Orlando Robinson. Esta sería la plantilla después de hacer gestiones, dejar ir a básicamente Patty Mills y extender con suerte a Bam Adebayo y renovar a Caleb Martin. Pero vamos a hablar entonces del caso de Jimmy Butler. Butler es un jugador que va a tener algo de mercado, eso es evidente, estamos hablando de una superestrella. Jugador muy bueno y que ha demostrado su capacidad de liderar un equipo lejos en playoffs. Pero a sus 34 años de edad, si Butler firma una extensión, va a convertirse potencialmente en uno de los peores contratos de la NBA dentro de 2 años. Igual que Lillard está en ese territorio ya, cuando dentro de un año más hay algo más de declive y siga cobrando esa barbaridad, Butler va a entrar en ese territorio, teniendo en cuenta sobre todo que se está perdiendo muchos partidos y su cuerpo le va a ir fallando cada vez más y su rendimiento va a ir bajando progresivamente. Debido a esto, creo que no hay tantos candidatos. Porque adicionalmente, los Miami Heat no funcionan como otros equipos. Y esto hay que ser realistas a la hora de hacerlo. Aquí estoy planteando mi idea para los Miami Heat, pero también siendo consciente del contexto y el entorno. Igual que hay equipos donde tengo en cuenta que no va a pagar el impuesto de lujo, en Miami no va a cambiar a Jimmy Butler por picks. Lo van a cambiar por algún jugador que pueda tomar el relevo. Es la realidad de este equipo. Y eso elimina de la ecuación, por ejemplo, a los 76ers, que se rumorean mucho. A menos que de verdad la situación se vuelva insostenible entre Miami y Butler y no tengan otra opción, no lo van a cambiar a Filadelfia por picks. Los Heat quieren una futura estrella o un jugador como mínimo cercano de calibre de estrella en torno al que construir o que forme parte del proyecto con Bam Adebayo. Y debido a esto me he comido mucho la cabeza y no he encontrado ningún equipo que tenga sentido por ambas partes en el oeste, lo cual es sorprendente, pero o los equipos no tienen opción de intercambiar por Butler o no tienen algo que ofrecer a Miami que tenga sentido. Así que voy a plantear solo 3 opciones, todas en la conferencia este. La primera, a mí no me gusta, yo estoy planteando desde el punto de vista de los Heat y creo que esto es tal vez posible, pero yo no lo haría si fuera el otro equipo. Pero los New York Knicks pueden poner una oferta por Butler que los haría buenísimos dentro de un año, esto es cierto. Jimmy Butler a cambio de Bogdanovic, Julius Randle y un par de primeras rondas, funciona. Y tal vez los fans de los... Yo sospecho que los fans de los Heat o considerarán que esto es un valor muy bajo. No lo es. Cuando estás hablando de un jugador de 34 años que te va a pedir 60 y algo millones y la próxima temporada, su valor no es ideal, no es que esté asegurado por varios años y puedas probar suerte. Es posiblemente un alquiler de un año, de hecho, porque si no le quieren pagar el máximo, se puede ir a otro lado. Y al final los Knicks están pagando aquí a un All-Star, en Julius Randle, un muy buen jugador, frustrante o lo que quieras, pero All-Star y un buen jugador, y un par de primeras rondas, no he puesto ni cuáles, considerar que es eso. Algunas de las primeras rondas futuras de otros equipos que tienen. Y la libertad salarial, que es Bogdanovic, que tiene un contrato no garantizado, por lo que los Heat, cuando lo reciban, podrían cortarlo si quisieran y solo pagarle la parte que fue necesaria para hacer el intercambio de Jimmy Butler, lo cual, bueno, ahorraría un poco de Miami, lo cual no les vendría mal. Y sinceramente creo que Randle, si va a funcionar en un sitio es en Miami, Eric Spoelstra y al lado de Bam Adebayo. ¿Es Randle el pilar del futuro de los Heat? No, pero es una base. Si tienes a Randle y Bam Adebayo y puedes ir construyendo, sumas un par de picks para intentar conseguir a tu estrella por otro lado, yo lo consideraría si fuera Miami. Yo no lo haría si fuera los Knicks. ¿Por qué?
porque te pondrías con un equipo que este año va a renovar a OG Anunoby por mucho dinero y que dentro de un año va a tener que pagarle a Jalen Brunson y a Butler a la vez, y tu equipo se va a volver insostenible. Pero es cierto que la próxima temporada, si sacas a Randle, que no ha jugado estos playoffs, y les metes a Jimmy Butler, los Knicks son contenders absolutos. Es algo a tener en cuenta. Dicho esto, otro equipo para mí serían los Atlanta Hawks. Esto depende un poco del enfoque de los Hawks, ¿no? Si Atlanta está desesperada por competir y creen que Butler, pese a su edad, el hecho de que es un alquiler a corto plazo, aun si le pagas, Butler no va a rendir a nivel de élite por más de un par de años. Si Atlanta considera que Butler es lo que necesitan al lado de Trae Young, lo cierto es que tendría un equipo muy interesante. Y aquí he planteado simplemente un DeJounte Murray y DeAndre Hunter a cambio de Butler. Esto le da algo de libertad salarial a los Hawks para permitirse pagarle a Butler a largo plazo, aunque va a ser un contrato feo, de verdad. Y a los Heat les da un DeJounte Murray y DeAndre Hunter, con lo que consigue un alero aceptable en Hunter con un contrato no muy bueno, pero bueno. Y un base en DeJounte Murray bueno de verdad, que tal vez junto a Bam Adebayo sea muy interesante. Obviamente aquí vas a tener que luego hacer tus gestiones para mover a Terry Rozier o a Tyler Herro. No puedes mantenerlos a todos. Pero creo que los Hawks podrían ser un equipo interesado en Butler. Tal vez se puedan convencer a sí mismos de hacer algo así. Yo no querría ni picks en este caso. No me hace falta, sinceramente. Y eso, aquí estoy planteando un poco lo mínimo que aceptaría en el caso de Miami. Y para acabar, la oferta con la que voy a ir es la que todos esperamos en el fondo. Es Donovan Mitchell. Lo he dicho ya muchas veces. Creo que Mitchell no va a tener un valor tan alto porque es un jugador que finaliza contrato. Misma situación que la de Butler. Tiene una opción para dentro de 2 años que va a rechazar. Pero las circunstancias son diferentes. Butler aspira a un contrato tan grande y tiene una edad tan diferente a la de Mitchell que no todos los equipos se lo van a querer pagar. Probablemente solo hay un par de equipos tan desesperados como para ponerle sobre la mesa esa oferta y en consecuencia para intercambiar por él. A Mitchell cualquier equipo le va a pagar su máximo. Para empezar es un máximo inferior porque no lleva tantos años en la NBA, no es un supermax como lo de Butler. Y adicionalmente es un jugador de 7 años menos y fluye. Debido a esto, Mitchell tiene muchísimo más poder de decisión sobre su destino que Butler. Butler va a ir a donde le paguen. A escoger, alterarlo en la medida de lo posible, pero va a ir a donde le paguen. Mitchell va a ir a donde le paguen, pero le van a pagar donde quiera. Y la realidad es que Mitchell, siendo una persona de Brooklyn, o se va a ir a los Nets o se va a querer ir a los Knicks, que no tiene sentido para New York, así que no creo. O sea que creo que sus opciones son realmente los Nets, los Lakers, los Clippers no tienen opción de conseguirlo, y los Heat, porque son los mercados a los que este tipo de jugadores quieren ir. Debido a esto, creo que Miami tiene una posibilidad real de meterse aquí y intercambiar por Mitchell y renovarlo. Mitchell renovaría con los Heat. Y por parte de Cleveland, si Cleveland hace esto, suman a Butler como el alero que realmente necesitan para este equipo. Y una vez más, similar a lo que decía antes con los Knicks, acortan su ventana, porque si sumas a Butler a tu proyecto va a tener menos duración. Pero Butler con Evan Mobley, con Darius Garland, con Max Strus, tu equipo seguramente sería más coherente. Y los Caps, si hacen esto, obviamente le van a tener que poner sobre la mesa la extensión. Una extensión problemática, pero vaya donde vaya esa extensión va a ser. La otra opción de Cleveland es mover a Mitchell a cambio de picks y valor de otro estilo, pero sospecho que van a querer seguir tirando. Al final no controlan sus propios picks y tal vez puedan convencerse a sí mismos de que esto pueda funcionar. Butler es muy bueno, un grandísimo jugador, pero hay que ser realistas. Dicho esto, vamos a considerar que esto es lo que ocurre. Si Mitchell presiona por irse a Miami y los Caps prefieren el valor en jugador en vez de en picks, Butler va a ser sin lugar a dudas la mejor opción que van a tener. No va a haber ningún jugador de calibre de Jimmy Butler en el mercado, un imposible intercambio por Donovan Mitchell. Así que vamos a considerar que es esto lo que consiguen, sumado a Georges Niang y de paso los Heat pues, se libran del contrato de Thomas Bryant. Y en ese caso la plantilla en este momento sería, cambiamos un poco la estructura, cambiamos a los titulares, vamos con un equipo más joven y estaríamos hablando de Donovan Mitchell como base con Tyler Herro, Jaime Jaquez, Nikola Jovic, Bam Adebayo y en la segunda unidad Terry Rozier, Caleb Martin, Duncan Robinson, Georges Niang, Orlando Robertson, Josh Richardson, Haywood Highsmith y Kevin Love. Quedan un par de huecos libres en la plantilla y los Heat tienen el pick 15 del draft. Por cierto, si hubiera que balancear un poco a nivel de picks el intercambio anterior, tal vez Miami tendría que sumar una elección para Cleveland. Creo que Cleveland ofrece más valor porque Butler es menos valioso que Mitchell ahora mismo. Pero bueno, vamos a considerar que los Heat se quedan con su pick 15. Y sobre esta plantilla, supongo que lo veis, ¿no? Pero es una plantilla muy desbalanceada a nivel de jugadores que no defienden mucho y que anotan en Mitchell, Tyler Herro y Terry Rozier. Aquí probablemente habría que mover a alguno de estos jugadores. O pueden probar a poner a Caleb Martin de escolta titular y tener a Rozier y Herro en la segunda unidad con, básicamente, la segunda unidad con más puntos de la NBA. Pero bueno, este equipo no es perfecto, desde luego, pero creo que estarían tomando un rumbo muy interesante y la combinación Mitchell-Adebayo como base para el futuro de los Heat está bastante bien. Y además tiene un pick.
un pick 15 donde podrían conseguir algún veterano interesante y de esto vamos a hablar precisamente. Voy a mencionar 3 nombres. El primero no creo que vaya a estar disponible aquí, pero si lo estuviera me encantaría para ellos, y es Kyle Filipowski, un híbrido al final entre esa posición de ala pivot y pivot de la Universidad de Duke, un chaval de 20 años que creo que encajaría muy bien con Bam Adebayo. Es capaz de tirar de 3, es cierto que como veis este año tiró un 28% en triples, pero de verdad es capaz de tirar de 3 o lo será a largo plazo. Algo de capacidad de pase, un jugador móvil para su posición, buen reboteador, un jugador grande al final. Y creo que eso, que podría jugar con Bam Adebayo de 5 y él de 4, podría jugar como pívot suplente en ocasiones, podría dar mucha versatilidad a esta plantilla y ser un jugador realmente productivo. Al final estamos hablando de un chaval de 20 años que este año en la universidad ha promediado 15 puntos y 9 rebotes por partido. Pero no creo que Filipowski vaya a salirse de la lotería. Y por eso el jugador que a partir de ahora vais a ver más veces mencionado como el jugador de todos los mocks para Miami, porque es que tiene mucho sentido, es Devin Carter. Y tiene demasiado sentido para dejarlo pasar. Tengo muchas ganas de ver cuánto mide Devin Carter realmente cuando sea el draft combine y qué envergadura tiene. Parece que es un jugador de brazos largos. Carter es el jugador más Miami Heat de este año. Es la realidad. O sea, si hablábamos el año pasado de Jaime Jaquez, este año es Devin Carter. Es hijo de un exjugador NBA. Su padre, Mitchell Carter, si no recuerdo mal, jugó 11 o 12 años en la NBA. Fue 5 años asistente de los Miami Heat hasta 2023. Ahora es entrenador asistente de los Grizzlies. O sea que sabrán de él por final la relación que tendrá su padre con Eric Spoelstra y compañía después de pasarse 5 años en Miami. Devin Carter es un jugador de 22 años. Un jugador con experiencia universitaria considerable. Un muy buen defensor. Un jugador que rebotea a un nivel altísimo para su tamaño. Como veis, esta temporada ha promediado casi 20 puntos y 9 rebotes por partido. Y un jugador capaz de tirar de 3, casi 7 triples intentados y un 38% en triples. Estamos hablando aquí básicamente de un base 3&D. Y un jugador que creo que a largo plazo complementaría muy bien a Donovan Mitchell. Podría jugar Mitchell de escolta con Devin Carter de base. Carter no necesita tanto el balón, pero puede repartir un poco cuando es necesario. Y aportaría esa defensa de point of attack, ¿no? De la que tanto se habla. Aliviaría un poco la tensión de Donovan Mitchell. Y de verdad, es un jugador que encaja a la perfección en Miami. Y si está disponible lo van a seleccionar, no tengo muchas dudas, la verdad. Y si ni Kyle Filipowski ni Devin Carter están disponibles, tal vez podrían ir con Tristan da Silva, que es otro jugador, un poco lo que decía antes, estilo Jaime Jaquez, un veterano, bueno, universitario, que va a producir desde el día 1, un jugador de ala, que les daría un poco más de profundidad, un equipo que en este momento tiene demasiados bases o escoltas, ¿no? Tristan da Silva este último año en Colorado ha promediado 34 minutos de juego, 16 puntos, 5 rebotes, 56% en tiros de 2, 40% en triples, en casi 5 triples intentados, 84% en tiros libres. Tiene muñeca, tiene tamaño, es inteligente, defiende bien. Es un buen jugador que seguramente pueda producir pronto. Y dicho esto, ya está. Hemos acabado de hablar del draft, hemos hablado de intercambios de Jimmy Butler. La plantilla en este momento sería esta, tras sumar a Devin Carter, Donovan Mitchell, Tyler Herro, Jaime Jaquez, Nikola Jovic, Bam Adebayo, Terry Rozier, Caleb Martin, Duncan Robinson, Georges Niang, Orlando Robinson, Devin Carter, Josh Richardson, Haywood Highsmith y Kevin Love. Quedaría un espacio libre en la plantilla si quieren fichar algún pivot por la mínima o si seleccionan a alguien interesante, un Adem Bona, por ejemplo, en el pick 43, podría ser algo bastante útil para este equipo. Y aquí creo que es evidente que hay que mover a Terry Rozier o a Tyler Herro, pero me parece que ya... No me gusta mucho hacer estos planes, estos vídeos de mis planes para agencia libre, en los que tengo que especular tanto como para plantear intercambios de jugadores realmente irrelevantes, pero es que no tendría sentido hacer un vídeo como este en el caso de los Miami Heat y no hablar de que es necesario intercambiar a Jimmy Butler. Pero eso, por eso me quiero parar aquí. Imaginaos vosotros si queréis algún agente libre por la mínima extra, algún pick 43, algún movimiento de Tyler Herro o Terry Rozier, si queréis planteármelo en los comentarios, genial. Pero nada, esto ha sido todo por hoy. Quería acabar haciendo una mención honorífica a los miembros del canal. Muchísimas gracias a todos de verdad por vuestro apoyo. Si alguien más se quiere unir, hay un botón ahí de unirse. Y sé que he tardado un montón porque al final a los miembros del canal de nivel veterano All Star les prometí una charla al mes y no hemos hecho todavía la de abril. Pero... he tenido mucho trabajo. Os prometo que el fin de semana que viene, que voy a estar libre 100%, haremos esa charla. Ya sea viernes, sábado, domingo, lo hacemos seguro. Así que nada, iremos hablando sobre eso y lo dicho. Muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.